ocasión revisaremos la lección 4 de Universo Natural. El primero es tabla periódica. Aquí tienen algo de los antecedentes de la tabla periódica y aquí podemos observar una imagen de la misma, que los colores nos ayudan a identificar cómo está dividida, cómo está organizada esta tabla periódica. Y lo primero, ¿qué es una tabla periódica? Pues es una herramienta que nos ayuda a encontrar información, a obtener información sobre los elementos o las sustancias puras, que son los elementos químicos que se revisaron en las lecciones anteriores, que es la forma pues más elemental en la que encontramos las sustancias que conocemos. Entonces, la tabla periódica está principalmente acomodada en filas que van a ser familias o grupos, siendo que las filas 1 y 2 y de la 13 a la 18 son los grupos A, y de la 3 a la 12, o sea, las restantes, son las del grupo B. Por otra parte, las filas van a ser los niveles de energía o los periodos, que son del 1 al 7. Bueno, la tabla cuenta con distintas clasificaciones, como las dos que les acabo de mencionar, pero también se dividen principalmente en metales, no metales y semimetales o metaloides, ya que estos últimos pues no pertenecen ni a los no metales ni a los metales, pero comparten algunas de sus características y por eso les llamamos metaloides o semimetales. También se sabe que los elementos cuentan con una configuración electrónica que ya se mencionó anteriormente, y con base en esto, los que cuentan con una configuración electrónica similar están agrupados en bloques, que serían los S, P, D y F. Y otra de las maneras para clasificar a la tabla periódica es su estado de agregación. Aquí lo podemos ver en esta parte, que los símbolos que están con letras negras son sólidos, los que están con letra azul son líquidos, que realmente son muy pocos. En realidad solo tenemos dos, el bromo y el mercurio. Y los que tienen letra como roja están en estado gaseoso, como el hidrógeno y todos los gases nobles hasta aquí, hasta el radón. Y algunos otros que se encuentran en esta parte. Bueno, además los que vienen en gris son desconocidos porque estos se obtienen de manera sintética, entonces no son de los que encontramos naturalmente en la Tierra. Además, la tabla periódica cuenta con propiedades físicas y químicas que son pues lo que le dan la periodicidad a esta tabla. Las más comunes son la electronegatividad, la energía de ionización, la afinidad electrónica y el radio atómico. Para ver un poquito más a fondo sobre la tabla periódica, podemos ir a la presentación que está enseguida, que es una presentación acerca de la tabla periódica y nos viene ya un poquito más desglosado. Aquí nuevamente podemos ver lo que es una tabla periódica, la imagen que veíamos anteriormente, algo de historia acerca de cómo surgió la tabla periódica, cómo la fueron organizando. Los isótopos. Estos son elementos químicos que poseen el mismo número de protones y distinto número de neutrones. Esto ocasiona que su masa sea distinta y con eso ya se le pueden dar otras aplicaciones.
pero poseen las mismas propiedades químicas. Aquí vamos a ver un poquito más adelante lo que es el número Z y el A. Aquí, por ejemplo, tenemos los isótopos del hidrógeno, que uno es el protio, otro es deuterio y otro es el tritio. Bueno, aquí tenemos los nombres de las familias de la tabla periódica, que son, como les había mencionado, la 1 y 2, 13 y 18, son de no metales, y las que se encuentran en medio de la tabla son metales. Por ejemplo, el grupo 1A son los alcalinos, el 2A los alcalinoterrios, otros importantes son los del grupo 7A o 17, o de la familia de 17, que son los halógenos. Otros los carbonoides, que se encuentran aquí como, bueno, el carbono, el azufre, luego los nitrogenoides, entre otros importantes son también los gases nobles. Y la serie de lantánidos y actínidos. De igual manera, tenemos aquí marcado con distinto color los periodos del 1 al 7, siendo las familias de las series de lantánidos y actínidos parte del nivel 6 y del nivel 7 de energía. Los metales. Una de las clasificaciones que habíamos mencionado que tiene la tabla periódica. Algunas de las características que tienen los metales es que son buenos conductores de electricidad, también pueden conducir bien el calor, estos además presentan un brillo, se pueden moldear y también pueden formar hilos o alambre. Los primeros grupos, que son los del 1 y 2A, son metales alcalinos y estos son solubles en agua. Luego tenemos la siguiente clasificación, que es la de los no metales, y estos, al contrario de los metales, no conducen electricidad, tampoco conducen calor y no tienen las características de brillo, ni maleabilidad, ni ductilidad. Por último tenemos a los metaloides o los semimetales, que pueden tener comportamiento de ambos. Pero en la mayoría de los casos reaccionan con no metales, aunque puede haber sus excepciones reaccionando para formar sales como boruro de magnesio. Aquí tenemos una tabla en la que podemos ver la clasificación con base en si es metal, metaloide o no metal, de acuerdo al color. Después tenemos la configuración electrónica, que es lo que les mencionaba, que es la S, P, la D y la F. El bloque S es esta primera parte, junto con el helio, que es el primero de los gases nobles. Luego tenemos el bloque P, que es todo este recuadro de aquí. Y tenemos el bloque D, que es todas las familias de la 3 a la 12. Y el bloque F, que es la serie de lantánidos y actínidos. Otra de las clasificaciones que mencionábamos es de acuerdo a su estado de agregación. Si los tenemos sólidos, que como vemos, la mayoría de los elementos de la tabla pues son sólidos. Algunos cuantos son gaseosos y solo encontramos a temperatura ambiente líquidos. También habíamos comentado las propiedades periódicas,
que son las propiedades que tienen los átomos y que las hacen ser diferente de los elementos a lo largo de un periodo o una familia. Como ya me habíamos mencionado, son 4 las principales. La primera de ellas es su electronegatividad. Aquí vemos una tabla en la que nos muestra cómo, hacia dónde es más electronegativo un elemento en la tabla periódica, ya sea hacia arriba en la tabla o hacia la derecha. Es decir, mientras más arriba esté el elemento y más a la derecha esté, es más electronegativo que los de abajo o que los de la izquierda. ¿Pero qué es la electronegatividad? Bueno, la electronegatividad es la capacidad o la propiedad que tienen los átomos para atraer electrones. Y como vimos en lecciones anteriores, los electrones son los que permiten que formemos enlaces para así poder formar compuestos o moléculas que nos darán origen pues a muchas más sustancias de las puras. Y la electronegatividad también nos sirve para predecir el tipo de enlace que hay entre dos átomos. Aquí tenemos una imagen, unas imágenes de la electronegatividad que existe en algunas moléculas. Por ejemplo, aquí tenemos una molécula de flúor, aquí tenemos fluoruro de hidrógeno y fluoruro de litio. Aquí, en este caso, no habría una diferencia entre sus electronegatividades, es decir, estas manchitas que vemos aquí, estas formas de color verde y aquí pues ya se ven más colores, es la densidad electrónica que tienen, es decir, qué tantos electrones hay a su alrededor. Y aquí vemos que está más o menos, digamos, este es un átomo y este es otro átomo. Igual aquí, aquí habría un átomo y de este lado habría otro. Aquí se ve que A está más cargada hacia el lado derecho, a diferencia del flúor. Y continuamos con esta tabla. Posteriormente tenemos la energía de ionización, que esta habla de cuánta energía se necesita para que nosotros podamos arrancarle o quitarle un electrón o más a un átomo en estado gaseoso. Es importante que esté en estado gaseoso. Luego tenemos la afinidad electrónica, que al contrario de la electronegatividad, esta disminuye hacia abajo, pero igual aumenta hacia la derecha. Y al contrario de la energía de ionización, la afinidad electrónica es la energía necesaria para que un átomo pueda ganar uno o más electrones igual en estado gaseoso. Y por último tenemos el radio atómico. El radio atómico es la distancia que se tiene, como aquí podemos ver en esta imagen, es la distancia que se tiene desde el centro del núcleo del átomo hasta sus electrones de valencia, que son los que se encuentran en la última capa, en el último orbital de ese átomo y que son los que permiten que se formen enlaces químicos. Al contrario de la electronegatividad, aumenta hacia abajo y de derecha a izquierda, es decir, exactamente al revés que la electronegatividad que vimos aquí. El radio iónico va a ir de arriba hacia abajo y de derecha a izquierda. ¿Por qué? Porque este está regido por su masa atómica. Entonces, mientras más avanza un elemento en el acomodo de la tabla periódica,
mayor es su masa y por tanto, bueno, sabemos que la masa ocupa un lugar en el espacio, ocupando así un volumen y aumentando así su tamaño, por lo que la distancia que va a haber desde el centro del núcleo del átomo hasta su último orbital va a ser mayor conforme aumente su número o masa atómica. Luego tenemos el número atómico, el cual nos dice cuántos electrones o protones tiene un átomo, que los representamos con la letra Z. Aquí está, los protones que tiene el átomo. Y por otro lado, la A representa la cantidad de neutrones, bueno, que es el número de masa o la masa atómica que posee cada elemento. Nos dice la cantidad de protones que tiene y de neutrones que tiene un átomo. También la Z pues va a ser igual al número de electrones y número de protones, que por lo regular va a ser el mismo. Y luego la A es igual al número de protones y al número de neutrones. Esto va a ser importante también a la hora de revisar los isótopos, que ya lo habíamos comentado. Cuando se tiene un número distinto de neutrones, es cuando la masa del elemento cambia y así obtenemos un isótopo diferente al elemento, que de hecho las masas atómicas están hechas con el promedio de todos los isótopos que se han encontrado en la Tierra y se han reportado, y así se obtiene un número aproximado de lo que podría ser la masa de ese elemento. Ahora, aquí les voy a dejar en el foro de dudas el link para que puedan acceder a esta tabla periódica interactiva, para que puedan revisar más a fondo y la conozcan un poquito más. Aquí vienen todas las características que mencionábamos, todas sus clasificaciones, que si son alcalinos, alcalinotérreos, los lantánidos. Ustedes pueden poner el cursor sobre alguna de estas características y les va a aparecer de ese color en la tabla periódica los elementos que le pertenecen a esa clasificación. Y, por ejemplo, aquí yo lo dejé en fierro y les va a aparecer su número atómico, su nombre, su masa, su ubicación, su símbolo, además de que pueden darle clic a cualquiera de los elementos y les va a aparecer aquí un cuadro en el que van a poder obtener más información acerca de este elemento. Les van a aparecer sus características principales, si quieren conocer un poquito más de él, sus usos, sus aplicaciones, ya dependiendo de qué tan estudiado, qué tan abundante sea en la Tierra. Y pues aquí pueden conocer un poquito más de los elementos que deseen. Con esto concluimos la parte de tabla periódica. Y luego tenemos los enlaces químicos. Ya habiendo revisado la tabla periódica, que es sobre los elementos y cómo están organizados, vamos a pasar a los enlaces químicos. Bueno, los enlaces químicos son las maneras en las que se pueden unir los elementos, como ya les había comentado, y así puedan formar compuestos. Los tenemos de diferentes tipos,
como es el enlace iónico, el enlace covalente, y tenemos otro que sería el enlace metálico. Ok, les tengo aquí unas imágenes. Primero, se dividen en tres: iónico, covalente y metálico. El iónico, ¿qué es? A grandes rasgos es la unión entre un elemento que es metal con uno que es no metal. Un ejemplo de ello es el cloruro de sodio, que es la sal de mesa. Aquí tenemos un ejemplo de cómo se ven las moléculas, de cómo se ven los átomos, perdón, cómo se ven los átomos acomodados en esa molécula de cloruro de sodio. Aquí vemos cómo forman una red en la que se acomoda ordenadamente un átomo de sodio y un átomo de cloro. Pero aquí vemos que en el enlace iónico existe lo que es la formación de iones. Uno va a ser un catión y otro va a ser un anión. Este va a depender de la carga que va a adquirir este átomo al formarse, al juntarse con ese otro elemento. Habíamos dicho que es un no metal con un no metal. Entonces, en este caso, la electronegatividad es la que nos va a decir cuál va a ser el elemento, el átomo que va a robar un electrón y cuál es el que lo va a ceder. En este caso, el cloro es más electronegativo que el sodio, y así al cloro le falta solo un electrón para completar su última capa de electrones, que es la capa de valencia, y con ese electrón va a cumplir su regla del octeto, estando así completo y pudiendo formar un compuesto. El sodio en este caso quedaría con una carga positiva porque recordemos que los electrones tienen carga negativa. Los elementos tienen carga neutra, pero una vez que ceden o ganan electrones, estos van a tener carga positiva o carga negativa. Es decir, cuando un átomo pierde un electrón, como en el caso del sodio, quedaría positivo, y cuando lo adquiere, como en el caso del cloro, al juntarlo con sodio, quedaría negativo, porque tiene un electrón más de los que tiene normalmente. Ok, aquí lo tenemos. Ahora continuamos con el siguiente tipo de enlaces. Este es el enlace covalente, que a su vez también cuenta con otra división. Bueno, en el enlace covalente, como vemos aquí, se tiene la unión de dos elementos, de dos átomos de dos elementos, que son dos no metales. Un ejemplo es el ácido clorhídrico, HCl, en el que los dos son no metales. Este tipo de enlace se puede representar con una línea o una raya, como menciona aquí. Aquí vemos de manera gráfica con una imagen cómo estarían unidos los átomos cuando son dos no metales y forman un enlace covalente. En el enlace covalente se tiene nula o muy poca diferencia de sus electronegatividades, lo que quiere decir
que van a compartir electrones. Ninguno va a robarle al otro su electrón, porque no tienen esa fuerza mayor para atraer sus electrones, que es la electronegatividad. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos dos átomos iguales de oxígeno, que ambos son metales, con la que formamos una molécula de oxígeno, O2. Y vemos aquí cómo están compartiendo sus electrones, que serían 4. También tenemos eso con la molécula de cloro o cloro molecular, Cl2. Y vemos aquí, con el cloruro de sodio, veíamos que al cloro solo le hace falta un electrón para completar sus 8 electrones de valencia que se necesitan en un compuesto. Entonces, vemos cómo va a compartir este átomo de cloro, va a compartir este electrón con este otro átomo de cloro y así a la inversa. Entonces, de esta manera, ambos están completando su octeto y formando un enlace covalente. Tenemos también el enlace covalente coordinado, en el que un átomo va a tener un par de electrones y el otro átomo solo va a tener un espacio para que forme ese enlace. Es decir, a un átomo le sobra y al otro le falta. Y de esta manera pueden formar un enlace. Aquí tenemos un ejemplo en el que al elemento Y, que pueden ser varios elementos, tiene aquí una falta de electrones, le faltan 2. Y al elemento Z puede ceder estos 2 electrones. De esta manera van a poder formar un enlace covalente coordinado. Aquí tenemos también otro ejemplo de un enlace covalente en el cual el carbono y el hidrógeno son no metales y su diferencia de electronegatividad es muy pequeña. Entonces comparte cada uno de los átomos de hidrógeno, que tiene un solo electrón de valencia, va a estar compartiendo su electrón con otro de los 4 electrones de valencia que tiene el carbono. Y por último, tenemos el enlace metálico, que como su nombre lo dice, pues va a estar dado entre átomos que son metales, como en este caso un átomo de zinc con otro átomo de zinc. En este caso, los electrones no quedan en el átomo, sino que van a formar una nube electrónica que va a estar alrededor suyo. Y estos se van a mover en su último nivel de energía. Y pueden estar pasando de un átomo al otro. Es decir, constantemente van a estar intercambiándose los electrones. De aquí van a pasar acá y de aquí van a pasar acá. Como vemos aquí en esta imagen, tenemos lo de los metales, todos con su carga positiva, porque el electrón que los hace contrarrestar esa carga positiva va a estar en esa nube o en esa nube electrónica que se está formando. Y pues esto solo se da entre metales. Gracias por ver este video y que tengan excelente día.